así. ¿No? Buen día. Buen día, profe. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien y vos? Bien. Sana. Que eso está bueno. Me alegra. Físicamente, por lo menos. Son los otros detalles. ¿Ustedes bien? Somos poquitos hoy. Vamos a esperar unos minutitos. Bueno. Bueno, vamos a ir arrancando. A ver, para la clase de hoy vamos a dividirla de alguna manera en dos, además de las 3 divisiones que hace Zoom. En la primera parte me vamos a dedicar un tiempo importante a la devolución de los trabajos prácticos. Bueno, creo que les comenté en la primera clase que este trabajo práctico va a ser, era y va a ser un poco como una guía para la resolución de las evaluaciones formativas y del final. De hecho, es una pregunta que podría aparecer, de hecho, me parece que la tomé en el parcial del cuatrimestre pasado, en el primer parcial. O sea, ya esta misma pregunta no va a aparecer en el parcial de ustedes, pero bueno, para que la tomen un poco como referencia, tanto por el tipo de consigna como por el tipo de evolución que voy a hacer, ¿sí? Es decir, tanto las evaluaciones formativas como el final van a ser de desarrollo, con preguntas muy similares a esta, preguntas en las que van a tener, por un lado, que desarrollar conceptos teóricos y una parte de mayor elaboración que va a tener que ver con, por ejemplo, analizar un ejemplo, o proponer un ejemplo, o analizar un caso, o hacer algún tipo de explicación de por qué una frase es verdadera o por qué es falsa, con ese tipo de cosas. Quiero decir con esto porque recién en la comisión anterior me preguntaron si iba a haber choice, pensé que había quedado claro en la primera clase, pero bueno, por las dudas que quede claro que no va a ser un parcial de tipo choice, que va a ser un parcial de desarrollo y que implica entonces que vamos a tener que prestar atención y ajustar algunas cosas que tienen que ver con la escritura de una respuesta, independientemente del contenido temático, que también lo vamos a revisar. Bueno, cómo tiene que ser una respuesta para estar bien en líneas generales más allá de las cuestiones teóricas. Entonces vamos a trabajar un poco con eso. Tomé algunos modelos de respuestas, en general de modelos que no están del todo bien, como para descartar un montón de cosas que no están bien.
Me parece que, bueno, por ahí está bueno. Como les decía a los chicos de la comisión anterior, es el mismo criterio con el que yo hice esta devolución que ahora vamos a ver. Es decir, el mismo criterio con el que yo miré estas respuestas va a ser el mismo, o sea, el criterio con el que yo miré estas respuestas y analicé estas respuestas va a ser el mismo criterio con el que voy a evaluar en las evaluaciones, tanto en los parciales como en el final, o sea que es un poco compartir con ustedes cómo veo yo una respuesta y qué quiero yo, ¿no? Cuando leo una respuesta. Bueno, entonces en la primera de la parte de la clase vamos a trabajar con eso. Y después vamos a arrancar, empezar a meternos en el segundo autor con el que vamos a trabajar, que es PERS, que es el tema del segundo módulo. Y bueno, y esa es la idea para la clase de hoy. Pero bueno, antes de empezar, preguntas así bien como técnicas de cómo le fue con la cosa justamente técnica de encontrar la consigna, bajarla, subirla, todo ese tipo de cosas. Porque la modalidad del parcial va a ser similar, la única diferencia va a ser que va a ser menos tiempo. Yo acá les di un plazo de prácticamente 2 días para responderla. El parcial va a ser en 2 horas. Entonces, pero después, ¿cómo va a ser en principio? Si no todo esto es siempre y cuando no vengan como órdenes de arriba, de que hay que hacer las cosas de otra manera. Esperemos que no, porque bueno, ya nos acostumbramos a esta forma. Más o menos la tenemos controlada, esperemos que no se cambie. Así como una tarea en el campus que ustedes van a bajar y después van a tener que subir en un determinado tiempo. Cuando sean los parciales y el final, además la van a tener que mandar por mail, pero bueno, esto como un trabajo práctico no les pedí esa opción. ¿Cómo fue esto? ¿Cómo les resultó? Supongo que ya igual estarán un poco más cancheros habiendo cursado, me imagino muchos de ustedes cursaron el primer cuatrimestre y algo similar habrán hecho, pero bueno, por las dos quiero saber eso, ¿cómo fue esa dinámica? ¿Tuvieron algún inconveniente? Están todos silenciados. No sé si es que alguien por ahí está hablando con cosas silenciadas o es simplemente que nadie tiene nada para decir. Bien, todo bien, bueno. Genial. Ok. Una cosa, me lo preguntaron en la comisión anterior y acá no, pero por las dudas, ya que en la otra lo preguntaron, también lo aclaro. Cuando hacemos este tipo de tareas en la plataforma, tenemos que especificar en qué momento se termina la tarea, o mejor dicho, cuál es el plazo que tienen de tiempo para poder entregar, para poder subir esa tarea. Y bueno, es así como es en esta metodología, no sé cómo llamarlo, en estas herramientas, que si yo pongo que el horario, o sea, que tienen tiempo hasta, por ejemplo, el viernes, no me acuerdo que era 16 hasta las 21, el viernes a las 16, el viernes 16 a las 21 se corta la posibilidad de, y si llegan 21:02, 0, sí, no, 0, o sea, si llegan 2 segundos después, ya no tienen la posibilidad de subirlo, ¿sí? Ventajas y desventajas de la virtualidad. O sea, a las 9 se corta, ¿sí? Entonces si llegan 10 segundos después ya no lo pueden subir. No es lo mismo que en la presencialidad, que yo puedo decir, chicos, vamos terminando el parcial, van entregando y alguien puede entregar 5 minutos después de la primera vez que yo dije, tienen que, acá se cierra y se cierra. Entonces, esto, si bien tratamos siempre de poner que se cierra, por ejemplo, en este caso a las 9 y después un cierre a las 5, por ejemplo, ya el segundo cierre de las 5 ya está, se terminó eso y no hay más chance. Entonces, esto se los digo para que lo tengan en cuenta para el día de las evaluaciones, ¿no? Que en la realidad, 2 minutos después, bueno, 9 o 9:02 es lo mismo, o 9:05 es lo mismo, y en la virtualidad no, porque si van a las 9:05 lo más probable es que ya no lo puedan subir. Entonces, esto es para que
lo tengan en cuenta y para que administren bien el tiempo, porque una cosa es terminar de hacer el parcial y otra cosa es subirlo, ¿no? Luego, esto era un trabajo práctico, entonces no era lo más importante ese tema que tiene que ver con el límite del tiempo, pero para los parciales y para el final tengan en cuenta eso. Tengan en cuenta que después igualmente les vamos a pedir también que lo manden por mail, pero en el mail vamos a tener la misma consideración. Si el parcial se tenía que entregar hasta las 9 en el aula virtual y hay un plus de 9 y 5, en el mail vamos a recibir o vamos a evaluar o corregir o considerar solamente los que llegaron hasta las 9 y 5. Los que llegaron 9 y 10 ya no se toman en cuenta, ¿sí? Entonces, ténganlo en cuenta para el día del parcial, porque entonces esto es, por un lado tienen que administrar el tiempo para contestar las consignas y por otro lado tienen que administrar el tiempo para el tiempo que les pueda llevar subirlo. Esta posibilidad de mandarla por mail la planteamos porque puede ser que el campus colapse, porque estas cosas pasan, entonces bueno, que haya dos posibilidades, que lo puedan mandar por mail o por campus o por mail. Entonces si en el momento que lo van a subir al campus por algún motivo pasa algo que no, tienen la opción del mail. Pero siempre dentro de los mismos tiempos, ¿no? No es que pueden mandar el mail 2 horas después, así el mail, o sea, lo pueden mandar, pero no se los vamos a considerar. Insisto, esto viene para que tengan en cuenta que a la hora de administrarse el tiempo tienen que pensar que van a tener que, no sé, por ahí los últimos 10 minutos o los últimos 5 minutos, o sea, no es que pueden terminar de escribir si el parcial va a ser, el parcial de ustedes es de 9 a 11. El parcial de ustedes si es de 9 a 11 no pueden escribir hasta las 11, porque después tienen que tener en cuenta que van a necesitar el tiempo que necesiten para subirlo, ¿sí? A lo mejor para muchos de ustedes que esté haciendo esta aclaración es una pavada, por ahí para otros les sirve y bueno, por eso la hago. Bien. Bueno, si no hubo problemas con cuestiones técnicas en relación a encontrar la actividad y bajarla y después volver a subirla, entonces empezamos ya con la devolución. En la devolución voy a hacer un poco, bueno, no voy a hacer un poco nada en realidad. Les voy a mostrar lo que encontré en las respuestas. Tomé una muestra, no tomé todos. Una muestra de los, y tomé, o sea, la muestra la hice con aquellos que me permiten explicar cuestiones que tienen que ver sobre todo con la forma, pero también con el contenido, de manera bien clara. Así que algunos casos por ahí son medio extremos, pero bueno, me parece, o sea, son todos reales, son textos producidos por ustedes o compañeros de ustedes. Entonces me parece que eso está bueno para que ustedes vean qué recibo yo de este lado. Bueno. Y me van interrumpiendo, cualquier cosa me van preguntando, ¿sí? Bueno. Voy a sacar esto. Cuestiones que la verdad es que nada, las tengo que traer porque suceden también y hacen a la prolijidad y a mantener las formas en un ámbito como es este. Está medio raro porque estamos hablando de estar en la universidad y cada uno está en su casa, yo estoy en mi casa, todas esas cuestiones que bueno, ya está. Es así, es así. Estas son las condiciones en este momento. Igual hay cosas de las que voy a plantear acá también suceden en la presencialidad. Esto estaba en las indicaciones, estaba en las pautas de cómo contestar el parcial, ¿no? Estaba, creo que en las pautas que presenté en la clase y por otro lado en las pautas después concretamente de la tarea que tenían que hacer, que el archivo tenía que ser un archivo de Word y que tenía que tener el nombre y apellido de ustedes y el número de comisión. El 30% de todos los trabajos que recibí me mandó un archivo cuyo el nombre del archivo era TP1 o TP Saussure o consigna Saussure y algunos ni siquiera ni siquiera pusieron el nombre dentro del archivo, ¿sí? Entonces, a ver, esto es como si en la presencialidad entregaran un parcial sin nombre, ¿sí? A ver, es como una cosa demasiado básica. A mí la verdad es que me hincha un poco tener que estar aclarando esto, pero la verdad es que ya no sé, o sea, con colores y cosas lo pongo. Estoy hablando porque esto no es algo nuevo de ahora, también pasó en el cuatrimestre anterior. Yo entiendo que ustedes lo suben a un espacio del campus que es el espacio de ustedes.
Sí, me salí de compartir porque así siento que los estoy mirando más. Que así estoy mirando el Power Message. El nombre, o sea, pónganle el nombre de ustedes, el nombre del archivo, chicos, porque yo, o sea, cuando recibimos, cuando se cierra esta tarea, bueno, ahí tienen tiempo a las 9 se cierra la tarea, yo entro al campus desde mi lugar y tengo una opción que es bajar todos los archivos. Entonces los bajo, todos los archivos, los pongo en mi computadora en una carpetita que es de primer trabajo práctico, segundo cuatrimestre 2020. Abro esa carpetita y me encuentro con un montón de trabajos que son TP1, 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 ¿y de quién son los trabajos? Y esto es un trabajo práctico que no tenía que poner nota, porque si tengo que poner nota, o sea, una vez que tengo el trabajo corregido, es un trabajo de nadie, entonces tengo que volver al campus a ir uno por uno, que además en el campus no aparecen por orden, por algún motivo, que no sé cuál es, el listado no aparece en orden alfabético, tengo que volver a abrir uno por uno para ver cuál de las respuestas que están ahí es la que yo corregí. Bueno, claro, ustedes me pueden decir, bueno, problema tuyo, sí, problema mío, pero también hay una cuestión, me parece, de incluso digo, poner el nombre en la hoja, si no lo ponen en el archivo, por lo menos ponerlo en la hoja. Una cuestión de firmar y decir, este trabajo es mío, ¿no? Un poco como de responsabilizarse y hacerse cargo de que esto que están contestando lo contestaron ustedes. Si no aparece el nombre de ustedes en ningún lado, todo cae como una cosa de anonimato, independientemente de que realmente es bastante poco práctico que de pronto yo reciba, no sé, 20 trabajos, esta comisión es más chica, la comisión son 30, la otra comisión son 60 trabajos y de esos 60 trabajos 20 aparezcan nombrados como TP. Bueno, nada, por eso digo, bueno, qué sé yo, a lo mejor, y entonces ahí les digo, se los pido como favor personal, por favor pongan el nombre, no les cuesta nada, está planteado en las pautas, nombre, apellido al archivo y después también nombre y apellido adentro. Por un lado para facilitar y por otro lado porque me parece que también hay una cuestión como de hacerse cargo, es como una firma, ¿no? Decir, bueno, este texto es mío, este texto lo hice yo. Y, digamos, de cuestiones vamos a decir, de pautas claves dentro del ámbito universitario. Estoy dentro de la universidad, entrego un trabajo, le pongo el nombre. Digamos, tan sencillo como eso, ¿sí? Están los que lo pusieron, maravilloso, están los que no lo pusieron, y este mensaje está dirigido para quienes no lo pusieron. Bueno, ahí vuelvo a compartir pantalla. Bueno, esto, ¿no? El nombre de ustedes también adentro del texto. Seguramente para muchos de ustedes estos comentarios que voy a hacer, estos primeros comentarios son un poco escolares, lo lamento, pero como pasan estas cosas permanentemente y lo van a ver después, de hecho en los trabajos, y lo tengo que decir, que antes de entregar un examen, ya sea, o sea, podría ser en la presencialidad y en la virtualidad es exactamente lo mismo, tienen que revisar lo que escribieron, ¿sí? Reléanlo. Entonces, además de les decía antes, tienen que administrar el tiempo para saber que van a necesitar unos minutos para hacer la entrega, también administrense el tiempo para leer lo que escriben, chicos, porque a veces las cosas que escriben son, o sea, no se entienden, indescifrables. Y muchas veces tienen que ver con que han copiado de distintos lugares y en eso que se forma a partir del cortar y pegar quedan cosas, una especie como de Frankenstein, ¿no? Un cachito de acá, un cachito de allá, otro cachito de allá, y lo pongo todo junto. Y en el mejor de los casos pasan cosas como esta que voy a señalar acá, que dice la lengua es homogéneo. En el mejor de los casos, porque resulta que yo arranco leyendo el texto de Saussure y Saussure dice la lengua es y en la siguiente línea dice es un sistema homogéneo porque tal y cual. Entonces yo agarro la lengua de un lugar y es homogéneo de otro. Entonces, como en el original dice la lengua es tal y tal cosa, después es un sistema, rige masculino, homogéneo, y lo junto y me quedan frases como la lengua es homogéneo. Insisto, esto es en el mejor de los casos. Está mal, ¿no? Está mal porque la lengua es homogénea. Pero por lo menos se entiende. Muchas veces, como lo vamos a ver en algunas de las respuestas, el producto que queda de ese corte y pegue es indescifrable. ¿Sí? Entonces, esto. Piensen que, lo que puse acá también, es que cuando escribimos algo, en este caso un parcial, pero lo que sea, en general cuando escribimos algo es para que hay otra persona que lo va a leer y lo tiene que entender. Y además en mi caso cuando son parciales,
finales los tengo que evaluar, ¿sí? Bueno, no se olviden que hay una persona del otro lado que tiene que entender eso que están poniendo, y que si no lo entiendo no lo puedo evaluar. Entonces, tomarse unos minutos para releer lo que escriben. Y yo estoy segura de que en muchos casos, en algunos no, porque bueno, por ahí hay gente que llega hasta acá con errores de escritura que por ahí no los puede resolver. Pero en la mayoría de los casos estoy segura de que si ustedes mismos leen lo que escribieron se van a dar cuenta que muchas veces no se entiende, ¿sí? Y bueno, y después como otra pauta también bastante importante es que las respuestas tienen que presentarse en forma de texto, ¿sí? Esto quiere decir, vamos a evitar cuadros, flechas, punteos o frases o palabras sueltas, ¿sí? Y por otro lado, tener en cuenta, y esto sí se relaciona un poquito con lo anterior, que el hecho de que algo sea un texto no quiere decir que tenga una oración atrás de la otra, ¿sí? Simplemente. Para que algo sea un texto, esas oraciones tienen que estar articuladas entre sí, tienen que tener relación, tienen que tener algo que se llama cohesión y coherencia, ¿no? Como un elemento de una oración puede estar haciendo referencia a un elemento de la oración anterior, y si yo corto un pedazo de un texto en el que hay un elemento que hace referencia a algo anterior y en mi nuevo texto eso anterior no está, necesariamente eso va a generar un problema y no lo voy a entender, ¿sí? Entonces, sobre todo en este último punto, en esta última cuestión de pautas, y vuelvo a dejar de compartir para hacer una aclaración, que tiene que ver con lo siguiente, bueno, esto, ¿no? Que les estoy diciendo, bueno, una respuesta tiene que ser un texto con oraciones que estén articuladas, que sean cohesivas y coherentes, que tengan cohesión y coherencia. Ahora lo vamos a ver concretamente con un caso, lo que les estoy diciendo, pero voy a hacer una aclaración porque me parece que vale, y es algo que por ahí vamos a retomar cuando veamos el concepto de género discursivo, que es uno de los conceptos con uno de los autores que vamos a ver después del primer parcial, con Bakhtin, ¿no? Esta cuestión de, bueno, ¿y por qué no puedo poner flechas? ¿Por qué no puedo hacer un punteo? Incluso pasa, bueno, acá, y eso también estoy tratando como de manejarlo, ver qué material, ya que hay tanto en las redes, qué material como para que sea visualmente más, no sé si divertido, más entretenido para las clases, poner, vieron que no comparto, bueno, ahora sí traje este Power, pero porque quiero trabajar con estos modelos en particular, pero en general no comparto, porque pasa algo que me parece que es más complicado en la virtualidad incluso que en la presencialidad. Lo llevo a la presencialidad. Clase, con pizarrón. Yo arranco con una palabra, terminan las 2 horas de clase y el pizarrón es un caos. De palabras y cosas sueltas con flechitas. En el medio me quedé sin pizarrón, entonces borré un cachito y puse cosas de un tema que viene 20 minutos después y quedó ahí en el medio de algo que no. Y entonces, bueno, una cosa súper caótica que es normal, porque el pizarrón es una herramienta que está a disposición del que expone, y entonces un poco para ir uniendo los conceptos, para ir marcando, porque entonces el concepto X lo subrayo mucho porque quiero que vean que ese es más importante que otro. Bien, me ha pasado en la presencialidad de alumnos o alumnas que dicen, profe, ¿le puedo sacar una foto del pizarrón? Sí, bueno, entonces yo saca la foto, sí, obviamente, si les resulta útil, pero después ver en las respuestas de parcial fragmentos de ese pizarrón, y ahí entonces no, ¿sí? O sea, si el pizarrón, o si yo acá hiciera pero por eso trato de medir el tema de qué les presento, si yo acá hiciera un Power, en realidad son herramientas, son, por más que herramientas, complementos de una clase expositiva, ¿sí? Y el complemento es justamente eso, es un complemento de otra cosa. Yo no puedo contestar con un complemento, ¿sí? Porque cuando yo tengo un pizarrón con flechas, con cosas, con subrayados, con una cosa esa medio caótica, en realidad eso es el resultado de 2 horas de exposición, hay todo un recorrido, ¿sí? Y hay un montón de flechas que yo en la oralidad voy explicando qué significan esas flechas. Y hay un punteo, pero cada uno de los conceptos que aparece en ese punteo aparece explicado en la oralidad, ¿sí? El pizarrón es un complemento, es algo que me ayuda para seguir un determinado orden, para destacar qué es lo importante, ¿sí?
pero es un complemento. Entonces, ¿qué pasa? No puedo llevar eso a una respuesta. Entonces, por ejemplo, si yo hago una pregunta que tiene que ver, por ejemplo, con la arbitrariedad, y la respuesta es signo, dos puntos, arbitrario, flecha inmotivado, flecha convencional. Imagínense que la respuesta sea esa, ¿sí? Que tranquilamente podría ser un power, acá. Entonces, explique la arbitrariedad del signo según Saussure. Y yo me encuentro una respuesta que es signo, dos puntos, arbitrario, dos puntos, flecha para arriba, convencional, flecha para abajo, inmotivado. Y esa es la respuesta. Bueno, no, a lo que quiero llegar es, esa no es la respuesta. ¿Qué es esto? Son palabras sueltas, ¿sí? ¿Lo puse yo así en el pizarrón o lo puse yo así en un power? Sí, lo puse así en el pizarrón y lo puse así en un power. ¿Por qué lo puedo decir yo en la clase, lo puedo presentar de esa manera y no ustedes en un parcial? Porque en la clase es complemento, ¿está? Es el resultado de toda una exposición oral que resumo en esas 4 palabras. En el parcial no están ustedes al lado mío para explicarme qué quiere decir cada una de las flechas, qué quiere decir cada uno de los puntos y qué relación cada una de esas flechas se supone que implica una relación, ¿no? Bueno, no están al lado mío para explicarme. Entonces, todo eso de flechas, puntos, dos puntos, ítems y lo que sea, todo eso lo tienen que explicar con palabras. ¿Mm? Creo que se entiende igual. Si hay alguna pregunta, me avisan, ¿no? Pero les estoy explicando, digamos, por qué lo pido y antes les decía, lo vamos a volver a ver cuando veamos cuestiones de géneros discursivos. Bueno, digamos, ¿está mal, está bien usar flechas, punteos y este tipo de apunte? No, o sea, nada está bien o está mal a priori. Tenemos que ver en qué contexto lo estamos usando y para qué lo estamos usando. Un power así, con palabras sueltas, ¿sirve como un complemento de una clase? Sí, si es un complemento de una clase está bien. Así, como complemento de una clase, yo vengo acá, les enchufo un texto en donde, no sé, les traigo la captura de pantalla del texto de Saussure y no, la verdad que eso no funciona como power, como un resumen o como un cuadro, lo que yo haría en el pizarrón, ¿sí? El pizarrón es justamente flechas, palabras sueltas, porque está el apoyo de la oralidad. Ahora, cuando tengo que hacer una respuesta parcial, ese cuadro ya no sirve. Ahí sí tengo que hacer un texto ordenado, prolijo, con cohesión, con coherencia, en el que explique los conceptos y explique todo lo que en el pizarrón aparecía con flechas. ¿Sí? Son tipos de textos distintos. Una cosa es una clase expositiva y otra cosa es una respuesta de parcial. Digo, para que entiendan, esto lo estoy explicando para que entiendan además que no es caprichosa esta cosa. No, no quiero que ponga flechas porque no quiero. No, bueno, ¿qué significan esas flechas? Me lo tenés que explicar. Si no me lo explicas, para mí no hay respuesta. Son palabras sueltas. ¿Se entiende? Bueno, no sé si sí o si no, pero si tienen alguna duda ya saben que me pueden preguntar. Buenísimo, gracias Lourdes. Bueno, entonces, seguimos con la evolución. Bueno, a ver, en cada una, vamos a trabajar con varios modelos, en cada uno de los modelos van a ver que copié de nuevo la consigna porque me parece que es importante, es indispensable. No, yo no puedo contestar bien una consigna si no la leo, ¿sí? Y no puedo contestar una consigna bien si no la entiendo, y no puedo contestar una consigna bien si no me preguntan, o sea, si no contesto lo que se me pide en la consigna. Acá la consigna, digamos, la consigna es una orden, ¿no? Es una indicación de algo que tengo que hacer. En general vamos a ver que en las consignas se me van a pedir acciones en relación a algo, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son las acciones concretas que tenían esta consigna? Las acciones concretas que tenían esta consigna son explicar y ejemplificar, ¿sí? Explicar y ejemplificar, ¿qué cosa? Bueno, ¿cuál es la característica que propone Saussure para del signo lingüístico? Que permite explicar las diferencias o la existencia de distintas lenguas, ¿sí? O sea que podríamos decir que en esta consigna me están pidiendo 3 cosas, ¿no? O que esta consigna a la hora de responder tengo que tener en cuenta 3 cosas. ¿Qué? Explicar y ejemplificar. ¿Qué es qué característica del signo dice Saussure que tiene que ver con la existencia de distintas lenguas? ¿Cuál es la característica? Decir cuál es la característica, después explicar esa característica y después ejemplificarlo.
Bien, tenemos acá un primer ejemplo de respuesta que no responde a la consigna. La característica principal que propone Saussure es la lengua como sistema de signos arbitrario, el hecho social y o convencional, la unión de cierto significado con el significante. Algo importante es la mutabilidad e inmutabilidad, la forma del habla y diferentes tipos de códigos, como alguna palabra muy usada socialmente en diversos grupos. Se trata de la palabra por la cosa, o mejor dicho, un sonido específico por la impresión que deja la cosa referida en la mente. Ese signo lo van alterando a lo largo del tiempo con otra forma de nombrarlo o dirigirse a eso. Bueno, problemas de un montón de tipos tiene, ¿no? Esta respuesta. Digo, esto está sacado, esto es una respuesta real, ¿no? De las que recibí después del viernes. Entonces, ¿cuál es la característica del signo? Ya ahí tenemos un problema, porque la característica principal que propone Saussure es la lengua como sistema de signos arbitrarios. O sea, fíjense que se está planteando que la característica principal es la lengua como sistema de signos arbitrario, ¿no? O sea, la lengua no es una característica, estamos hablando de la lengua, y la lengua no es una característica. Que sea un sistema de signos arbitrarios, tampoco. Es la lengua, es un sistema, ¿sí? Es un sistema de signos arbitrarios, vamos a decir, es la definición de la lengua, no es la característica. Digamos, hasta ahí tenemos problemas porque no está diciendo cuál es ese qué, cuál es esa característica. Y después de la segunda versión directamente nos vamos a un lugar que ni siquiera tiene que ver con la consigna. Algo importante es la mutabilidad y la inmutabilidad. O sea, no tiene, o sea, nada de lo que aparece en la consigna pide que se tome el tema de la mutabilidad y la inmutabilidad. Después habla de códigos. Bueno, hay problemas también de terminología, ¿no? Conceptuales. Y después aparece esto de algunas palabras muy usadas socialmente en diversos grupos. Se trata de la palabra por la cosa. Justamente si hay algo, y de hecho lo hablamos bastante en el último encuentro, fue que Saussure dice que no se trata de palabras que nombran cosas, la lengua, ¿no? O sea, que no se trata de la relación entre una palabra y un objeto del mundo. O mejor dicho, un sonido específico por la impresión que deja la cosa referida. Bueno, esto no es Saussure y de hecho no es nada. No responde, está mal. O sea, por un lado no responde y además lo que no responde a la consigna y lo que se responde está mal. Y además creo que trae como a la respuesta, y esto no es la única consigna en la que, o sea, no es la única respuesta en la que lo vi en otras también, cuestiones por ahí más asociadas al concepto de valor, que justo era el tema de la clase pasada. Les quería preguntar eso, después lo vamos a comentar, cómo le fue con la clase de sincrónica. Y de hecho, pasó que hubo gente que contestó toda la consigna, o sea, la respuesta que hicieron a la consigna fue el concepto de valor para Saussure, bla, 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 de toda una respuesta que por ahí, en todo caso, para si la pregunta hubiera sido ¿qué es el valor para Saussure? Hubiera estado bien. Pero de verdad, o sea, hay una concreta que o sea, es una respuesta, es un párrafo entero sobre el valor lingüístico, que está bien como respuesta de valor lingüístico. Creo que estaba más o menos bien, justamente como hablaba de otra cosa, no la analicé en profundidad, pero la verdad es que una respuesta sobre valor lingüístico a la pregunta ¿qué característica propone Saussure del signo para explicar la existencia de distintas lenguas? O sea, no tiene nada que ver, porque además el concepto de valor no explica la diferencia entre las distintas lenguas. O sea que esto también, o sea, lean bien la consigna y fíjense lo que se les pide y respondan lo que se les pide, ni más ni menos, ¿sí? Bueno, esta respuesta evidentemente estaría desaprobada. Bueno, acá tenemos otra respuesta que tampoco está bien, con problemas distintos, ¿sí? Fíjense, esto es lo que yo recibí. La característica que propone Saussure para el signo lingüístico es la de arbitrariedad. Bueno, hasta ahí estamos más o menos bien en cuanto al contenido. Vuelvo un cachito para atrás, discúlpenme, y acá voy a hacer este comentario, ¿no? Decía, la característica principal que propone Saussure es la lengua como sistema de signos arbitrarios, esto que les decía recién. Yo no puedo decir que la lengua como sistema de signos arbitrarios sea una característica del signo lingüístico. O sea, porque yo estoy preguntando por la característica del signo lingüístico. Y acá este alumno o alumna, no sé quién es,
lo que contesta es la característica principal, se supone que estamos hablando de la consigna del signo lingüístico, es la lengua como sistema de signos arbitrarios. Es un disparate decir que la característica del signo es la lengua como sistema de signos arbitrarios. Entonces, ¿qué lectura podría hacer yo? Es tipo, bueno, no sé, menciona lengua, menciona signo arbitrario y lo relaciona con un hecho social y convencional. Bueno, sí, está bien, listo. Apareció la palabra, la característica de la que estamos hablando y que se está pidiendo acá. Evidentemente estamos hablando de la característica de arbitrariedad del signo. Entonces, bueno, nombra la característica, nombra la palabra arbitrario y lo nombra como algo convencional. Bueno, listo, ya está. No. No es la lectura que yo hago de los exámenes. Yo sé que por ahí muchas veces se evalúa de esta manera. Bueno, nombró las 2 o 3 palabras que yo considero clave, entonces está, listo. Bueno, no es el criterio con el que evaluamos acá y no es el criterio con el que evalúo yo. ¿Sí? O sea, que aparezca la palabra arbitrario cuando yo estaba pidiendo esa característica, que aparezca esa palabra no quiere decir que la consigna esté bien. Yo no hago ese tipo de lectura de 3 palabras claves que tienen que estar en esa consigna y están, y entonces está bien. No, esto no está bien de ninguna manera, aunque estén estas palabras que son claves para la respuesta. ¿Sí? Insisto, porque es un disparate decir que la característica principal del signo es que la lengua es un sistema de signos arbitrarios. Es un disparate. ¿Sí? Bueno, voy a la siguiente. Entonces, ¿qué está? Esta primera parte es un poquitito mejor. La característica que propone Saussure para el signo lingüístico es la de arbitrariedad. Bien, hasta ahí estamos bien. La arbitrariedad del signo lingüístico, 2 puntos, hace referencia a que el signo es arbitrario en el sentido que la unión entre el significado y el significante, es decir, convencional. Bueno, entonces acá tenemos ese pedacito que tenía que ver con el contenido. Bueno, y esta parte por ahí también que tiene que ver con el contenido, está bien, lo arbitrario tiene que ver con lo convencional, pero está escrito, ¿quién escribió esto? Lo escribió una persona que no tiene el español como lengua materna y entonces hace lo que puede, o lo escribieron mirando la tele haciendo otra cosa, o no sé qué pasa, porque fíjense, el tema de la puntuación, una mayúscula en la mitad de una frase, unos 2 puntos donde no van. Y vuelvo a salirme de la pantalla compartida porque prefiero mirarlos de frente. Esta cuestión de uno puede decir, oh, profe, pero un punto, ¿qué tiene? Oh, es un punto. Bueno, sí, es bueno. A ver, estamos en el ámbito universitario, insisto, esta cosa está medio rara y si estuviéramos en el aula, por ahí también, qué sé yo, hay ciertas condiciones hasta físicas en las aulas de Ciudad Universitaria, que es donde estaríamos cursando, que hacen que parece todo un poco como desprolijo, ¿no? Es verdad, la verdad que es verdad. Pero no dejamos de estar en un ámbito universitario, y el ámbito universitario es un ámbito súper formal. Y mucho más en la escritura, porque uno en la oralidad y cuando doy una clase puedo ser un poco más relajado, pero en la escritura tenemos que ser formales, ¿sí? Yo no les puedo hacer una devolución en un examen a ustedes si ante algo que pusieron ustedes decirle, che, esto te pongo, que la devolución sea, che, esto es cualquiera. De ninguna manera, no corresponde, ¿sí? La devolución tiene que ser formal, porque la entrega de ustedes también tiene que ser formal. Y parte de la formalidad tiene que ver con respetar estas cuestiones que tienen que ver con la normativa, ¿sí? La clase pasada, creo que fue el encuentro pasado cuando estuvimos, yo les dije que bueno, que la Real Academia, que por qué hay que aceptar lo que dice la Real Academia, que hay un montón de cosas arbitrarias que uno podría estar en desacuerdo. Y lo sostengo. Ahora, después hay que ver en qué ámbito estamos. Cuando yo me meto en el ámbito universitario, me meto en la universidad, estoy aceptando los términos y condiciones, ¿no? Eso que tanto aparecen en las aplicaciones y todo eso. No nos hacen firmar un papel, pero los estamos aceptando. Entonces, yo puedo hablar como quiero, sí. Puedo escribir como quiero, sí. Si el límite es que el otro me entienda, nadie me tiene